Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y lo que adelantábamos, estamos ya en contacto con Enrique López Arce, él es experto en empleo y por supuesto vamos a hablar de esto que se hacía anuncio ya también el día de ayer, donde la CONASAM propone que el nuevo salario mínimo sea de 2.550.307 guaraníes. Sobre este punto existe mucha expectativa, pero también hay discrepancias en algunos puntos porque debemos de tener en cuenta varias aristas en torno a este ajuste. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Buen día. Un saludo cordial para vos, para toda la teleaudiencia. Un aumento que ya se veía venir, Edgar, o sea, la ley 5764 pone, digamos, un corset muy difícil de pasar porque específicamente esa ley que sale en el 2016 lo que habla es que el objetivo es que el salario mínimo llegue a actualizarse a lo que es la inflación retrasada para que el salario mínimo no pierda su poder adquisitivo. En este caso, la inflación interanual es del 11,4, por lo cual la CONASAM hace lo que corresponde en cuanto a la ley y eso pasa al Ejecutivo y bueno, ya es cuestión de horas nada más. Nosotros creemos que el decreto saldría esta semana sin falta, por lo cual el decreto saldría, digamos, poniendo ya la certeza, como nosotros adelantábamos hace 4 semanas, de que el salario mínimo subiría 11,4, Edgar. Ahora, ¿qué sucede en este escenario? Porque hablamos de que por una parte está el empleador, por otra parte un sector al que, digamos, hoy día va a afectar este ajuste y por otra parte el mercado. ¿Cómo responde a estos ajustes? Bueno, lo que hay que entender, Edgar, es que la ley es nueva, ¿verdad? Antes de esta ley había las famosas huelgas generales. La ley llega para parar las huelgas generales. Desde que se creó la ley ya no hay huelgas generales, pero digamos, esta ley sale en el 2016, se usó un año en el último gobierno y recién este año pudimos ver de que a la ley le faltan cosas. O sea, una ley que yéndonos a realidades como la del año pasado, ¿verdad? El 16 de junio salía el decreto 5762 del 2021, poniendo un aumento del 4,4 sobre el salario mínimo, pero específicamente fíjate que la canasta subía un 6%. Entonces, el aumento es un aumento nominal, ¿verdad? La inercia inflacionaria hace de que suba todo la canasta a más de ese aumento. Entonces estamos hablando de un aumento que en realidad no tiene fuerza porque es un aumento de números nada más. En la realidad, la persona cuando va al súper inclusive puede comprar menos cosas, ¿verdad? Porque la canasta sube más lo de ese aumento. Por otro lado, este aumento beneficia a 299,000 personas, el 9% de la población ocupada, pero los 7 millones de paraguayos sufren el aumento de la canasta, el aumento del alquiler, el aumento digamos, de las multas que están reguladas también por el salario mínimo. Entonces estamos con problemas, ¿verdad? O sea, no cumple la ley su objetivo, que es la de intentar mantener el poder adquisitivo, y tenemos que ver lo que hacen los otros países. Hay que recordar que el Paraguay este año va a crecer la menor tasa de crecimiento de la región. Eso significa que el resto de los países vecinos está haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo, o esos países vecinos lo están haciendo bien y nosotros lo estamos haciendo mal. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que está haciendo el Uruguay. El Uruguay, digamos, tiene un plan trabajando el gobierno con los principales gremios empresariales, donde específicamente, digamos, en una economía de libre concurrencia o libre mercado como la de Uruguay, el gobierno se pone a disposición de estos gremios para que el salario mínimo no suba tanto, ¿verdad? O sea, para que el impacto del salario mínimo no afecte tanto la subida de precio y efectivamente les da buen resultado. Lo que hay que entender también es que nuestros trabajadores paraguayos están golpeados, Edgar, ya son 4 años malos,
quien más, quien menos está endeudado y en muchos casos endeudado por salud. Muchos de ellos tuvieron que ir ya al prestamista o a los que dan lo más rápido posible el crédito porque necesitaban salvarle la vida al hijo, a la esposa. Entonces, es necesario, además de esa suba, pensar en un plan de salvataje para los buenos pagadores, que el Banco Nacional de Fomento haga la compra de cartera. No estamos hablando de condonación, hay que honrar las deudas, pero sí darle oxígeno, bajando los precios a través del Banco del Estado. Por otro lado, las empresas están golpeadísimas, Edgar, son 4 años malos. Este aumento en una economía donde hay sectores que no se recuperaron, significa sí o sí despidos, aún con este 250.000 guaraníes. Entonces, digamos, todo lo que se sacó en pandemia hay que volver a ponerlo a disposición de las empresas porque las empresas están golpeadas. Digamos, el pago de impuestos con una mayor ventana, los créditos blandos y baratos, todo eso hay que volver a ponerlo porque las empresas están golpeadísimas y específicamente los números, el macro, ¿verdad? La peor tasa, la segunda peor tasa de desempleo de América del Sur. Colombia y Argentina tienen un 11,1 de tasa de desempleo, el Paraguay tiene un 8,5, detrás está Perú con un 8,3, Chile y Uruguay con un 7,7, Argentina con un 7, 5,7 Bolivia y 5 la tasa de desempleo más baja de América del Sur, que en este momento con los números del primer trimestre lo tiene Ecuador. Específicamente cuando miramos hacia atrás y analizamos nuestra tasa de desempleo, el Paraguay en este momento pasó de un 6,8 a un 8,5 y cuando miramos en el Paraguay cuando tuvimos una tasa de desempleo mayor a un 8,5, tenemos que remontarnos al 2006, donde el Paraguay tenía una tasa de desempleo del 9,4. O sea, momento difícil, aguas turbias, el horizonte se ve con negros nubarrones y tenemos que empeorar las cosas porque es año electoral, Edgar, y la mitad de los capitanes de barco, la mitad del gabinete, se bajaron del barco o se están a punto de bajar porque son candidatos, ¿verdad? Es su derecho, pero digamos que en este momento nos hubiera servido esa experiencia. Van a entrar gente que no tiene experiencia y que va a tardar en aclimatarse en estos cargos nuevos. Entonces lo que pedimos es un plan de salvataje. Este aumento del salario no le gusta al trabajador, ese 250.000 no le cambia la vida, no le gusta al empresario, porque el empresario dice, aun cuando sea chico, igual me golpea, no es un buen momento de la economía, no hay consumo, y no le gusta a los 7 millones de paraguayos a quienes se les sube el costo de la canasta. Hay que recordar el año pasado, Edgar, de que el 16 de junio sale el decreto 5762 y el 17 ya se remarcaban todos los precios, a pesar de que regía recién a partir del 1 de julio. Situación difícil, pero no hay que perder la esperanza, Edgar. Es decir, que el remarque de precios es inminente, es algo que se va a dar con este ajuste, un descontento generalizado, como nos decía, por parte del empleador, por parte de quienes van a recibir este ajuste, como bien decía, nominal, porque el poder adquisitivo no se incrementa en un escenario bastante de por sí ya complicado por las condiciones que se tienen y aun cuando se dan estas cifras que no reflejan la realidad del poder adquisitivo de la ciudadanía. Efectivamente es así, Edgar. Hay que entender de que ya es la suma de 4 años, como dijimos, malos, ¿verdad? 2019 malo, 2020, 2021 malo, 2022 difícil, inflación alta como no teníamos antes, el campo con problemas, la construcción con problemas porque lo que dio oxígeno en pandemia llegó a su tope fiscal y por otro lado, digamos, Edgar, sobre todo al no haber consumo, ¿verdad? Y en un año electoral, digamos que hay más prudencia de parte del sector privado, el genuino empleador. Lo que pedimos nosotros, además de ese plan que tiene que darse para el trabajador y también para las empresas, es que la ley 1334, que es de defensa del consumidor, a través de los organismos SEDECO, MIC y también si hay problemas de competencia con ACOM, ¿verdad? Cumplan con su objetivo misional. Que no se haga remarcaje de precios antes de que corresponda,
¿verdad? Evidentemente el salario mínimo impacta dentro de los costos y se va a generar esa inercia inflacionaria de la que ya hablábamos, o sea, va a subir las cosas, pero que no se haga el remarcaje antes de tiempo y que no haya especulación como sí hubo ya el año pasado. El 16 salía el decreto presidencial, nosotros esperamos ese decreto esta semana, pero el 17 ya subía todo, ¿verdad? Cuando en realidad el decreto hablaba de la vigencia a partir del 1 de julio, como va a ser en este año, y en realidad los salarios no se pagan antes de fin de mes, entonces lo normal sería de que el remarcaje recién empiece a ocurrir a partir de la segunda quincena de julio, pero sin embargo ya en junio hay un remarcaje generalizado. Pedimos que no ocurra eso, pedimos prudencia, el año es difícil, el trabajador golpeado, las empresas golpeadas. Enrique, muchísimas gracias. Valoramos mucho este análisis para que la ciudadanía en general, para que todos podamos interpretar este escenario bastante complejo en donde, reiteramos, si bien existe una alta expectativa por lo que pueda generar, también deberíamos de tener en cuenta el contexto en que se dan estos ajustes y por sobre todo el impacto que esto podría tener en la economía local. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente por la predisposición de No, siempre. agradecido a ustedes, Edgar. Lo que hay que entender es que si es que hacemos todos los años lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Ya cuando te equivocas con la piedra un año, está bien, segundo año hay que prestar más atención, pero tercer año ya te gusta la piedra. Nosotros nos estamos equivocando con esto, no es suficiente para mejorar el poder adquisitivo, tenemos que hacer cosas diferentes, ver lo que hacen los países vecinos. Un gran abrazo, Edgar, y siempre a las órdenes.